En la historia del Imperio Romano, pocas guerras igualaron la ferocidad de la que borró a casi medio millón de griegos y romanos de la faz de la tierra en Chipre, Cirene y Egipto. Esta no fue una guerra librada por legiones extranjeras, sino por vecinos que se volvieron contra vecinos en un cataclismo de odio. Entonces, ¿cómo es posible que una carnicería de tal magnitud, conocida como la Guerra de Quitos, haya quedado relegada a meras notas a pie de página en nuestros anales históricos? La respuesta a este enigma no reside en la falta de importancia del conflicto, sino en su naturaleza incómoda, en la brutalidad sin adornos de sus protagonistas y en el hecho de que las fuentes sobre el Imperio Romano a partir del siglo I.d.C. son, para frustración de los historiadores, tantalizantemente fragmentarias e incompletas. Sin embargo, los fragmentos que sobreviven, hallados en inscripciones desenterradas por arqueólogos y en los escritos de historiadores como Dion Casio, pintan el cuadro de una tragedia humana de destrucción casi sin precedentes. Esta es la historia de esa guerra olvidada, un conflicto que, aunque no tan documentado como las guerras civiles de la República tardía, ardió con una intensidad que sacudió los cimientos del Oriente romano. Para comprender la raíz de tal violencia, debemos retroceder casi medio siglo antes del estallido, al año 970 después de Cristo. Fue entonces cuando las legiones romanas, bajo el mando de Tito Flavio Vespasiano el Joven, pusieron fin a la primera gran revuelta judía con el asedio de Jerusalén. Tito, un general pragmático y despiadado, vio en el magnífico templo de Herodes no solo un centro espiritual, sino el epicentro de las aspiraciones nacionalistas judías, un símbolo que debía ser erradicado. La orden fue ejecutada con una eficiencia terrible. El templo fue destruido por completo, sus ejércitos rebeldes masacrados sin piedad, y miles de judíos supervivientes fueron vendidos como esclavos a lo largo y ancho del imperio. Otros, en una cruel ironía del destino, fueron utilizados como mano de obra forzada para construir en el corazón de Roma el anfiteatro Flavio, hoy conocido como el Coliseo, un monumento al triunfo romano edificado con el sudor y la sangre de los vencidos. Aunque a los judíos no se les prohibió vivir en Jerusalén tras esta primera catástrofe, sus pérdidas, tanto humanas como espirituales, les habían dejado como un pueblo profundamente amargado. El alma de su nación había sido profanada, y una sed de venganza, fría y paciente, comenzó a gestarse en el corazón de las comunidades que sobrevivieron. A pesar de la devastación, los judíos todavía constituían la mayoría de la población en Judea, y existían minorías judías significativas y vibrantes en las provincias de Siria, Chipre y, crucialmente, en las bulliciosas áreas urbanas del norte de Egipto. La metrópolis más grande de Egipto, Alejandría, era un crisol de culturas y tensiones. Allí, unos 150.000 judíos vivían en un estado de conflicto casi constante con la población griega de la ciudad, que era mayoritaria y a menudo hostil. Las calles de Alejandría eran un polvorín donde las disputas económicas, las diferencias culturales y los insultos religiosos podían encender la violencia en cualquier momento. Este era el mundo, tenso y herido, en el que la Segunda Guerra Judía, la Guerra de Quitos, estaba a punto de estallar. El año era 115 después de Cristo, y el emperador Trajano, en la cima de su poder, estaba absorto en su gran ambición oriental, la guerra contra el Imperio Parto. Mientras las mejores legiones de Roma se internaban profundamente en territorio enemigo, persiguiendo un sueño de conquista que evocaba a Alejandro Magno, las provincias orientales del imperio quedaron con guarniciones reducidas y una sensación de vacío de poder. La causa exacta del estallido de la revuelta sigue siendo un misterio para los historiadores. Algunos estudiosos modernos han sugerido que los partos, en un astuto movimiento estratégico, intentaron deliberadamente incitar a las comunidades judías, ya desafectas con Roma, para desestabilizar la retaguardia de Trajano. Sin embargo, la evidencia apunta a una explosión más caótica y menos coordinada. La naturaleza espontánea de la revuelta, la diversidad de sus líderes aparentemente desconectados entre sí y la brutalidad visceral que la caracterizó desde el primer momento, sugieren que no fue un evento premeditado con un mando centralizado. El caso más convincente para esta teoría es el hecho de que la guerra de Quitos estalló en dos lugares muy distantes casi simultáneamente, en la recién conquistada Mesopotamia y en el norte de África. En Mesopotamia, los grupos de judíos armados aprovecharon la delgada presencia militar romana para rodear y masacrar a las guarniciones que Trajano había dejado atrás. Pero fue en el norte de África, específicamente en la próspera provincia de Cirenaica, donde la revuelta estalló con su más terrible e inolvidable intensidad. En las calles de Cirene, una ciudad que había albergado a una gran comunidad judía desde tiempos preromanos,
un agitador carismático llamado Lucuas logró canalizar la ira acumulada de su pueblo. Con un nombre helenizado, Andreas, que quizás ocultaba un pasado de asimilación, Lucuas se reinventó como un profeta de la destrucción. Dion Casio relata que este hombre audaz asumió el título de rey de los judíos, una declaración que no solo era política, sino también profundamente mesiánica y provocadora. Lucuas no solo buscaba la independencia, parecía estar afilando un hacha de naturaleza religiosa. Su primer objetivo fueron los símbolos de la cultura que despreciaba. Se le atribuye la destrucción sistemática de los templos y edificios de culto de los dioses grecorromanos en toda Cirene, demoliendo santuarios dedicados a Apolo, Zeus y Artemisa con una furia iconoclasta. A continuación, él y sus seguidores se volvieron contra los edificios del gobierno romano, como basílicas y termas, viéndolos como los símbolos de la opresión gubernamental y la influencia gentil sobre la comunidad judía. Lo que comenzó como un acto de rebelión se transformó rápidamente en una turba ingobernable, compuesta predominantemente por hombres jóvenes y de clase baja, que encontraron en la violencia una liberación a sus frustraciones. Pronto, la violencia se desvió de los símbolos a las personas, y la revuelta se convirtió en una orgía de sangre. Las crónicas de Dion Casio, aunque posiblemente exageradas para demonizar a los rebeldes, culpan a la turba de Lucuas de una lista de atrocidades que hielan la sangre. Las acusaciones más espeluznantes incluyen actos de canibalismo, afirmando que los rebeldes se comían la carne de sus víctimas, y que usaban los órganos internos de los romanos y griegos asesinados como cinturones en una macabra exhibición de triunfo. Si bien estas afirmaciones pueden ser producto de la propaganda romana, otras son más plausibles y no menos aterradoras. Se les acusa de haber forzado a ciudadanos romanos a luchar y morir como gladiadores en arenas improvisadas. Esta inversión de roles es particularmente potente y trágica. Considerando que los judíos eran víctimas comunes de la brutalidad romana en las arenas de todo el imperio, es muy probable que, al igual que Espartaco y sus gladiadores rebeldes un par de siglos antes, los judíos de Cirenaica hicieran probar a sus amos su propia medicina amarga, convirtiendo a los espectadores en el espectáculo. Pero la furia de Lucuas y sus rebeldes no se detuvo en las fronteras de Cirenaica. Con Cirene en ruinas y su población grecorromana masacrada, la turba victoriosa continuó hacia el este, adentrándose en Egipto con la intención de extender el fuego de la revuelta. Al llegar, encontraron que la gran ciudad de Alejandría había sido prácticamente abandonada por el gobernador romano, Marco Rutilio Lupo, quien, superado en número y en pánico, había huido, dejando la ciudad a su suerte. Aquí, en la metrópolis egipcia, los rebeldes de Cirenaica unieron sus fuerzas con las comunidades judías locales. Estos judíos albergaban un odio profundo y antiguo hacia la cultura grecorromana y, especialmente, hacia la mayoría griega de Alejandría, con la que habían competido y chocado durante generaciones. El resultado fue una explosión de violencia urbana que superó incluso los horrores de Cirene. Se produjeron enfrentamientos brutales entre las comunidades griega y judía en cada calle y cada plaza. La quema de templos helenísticos, similar a la que había tenido lugar en Cirene, se repitió a una escala aún mayor. La furia destructiva culminó con la demolición de la tumba de Pompeyo, un monumento de gran significado para Roma, y la destrucción casi total de la propia ciudad de Alejandría, que quedó reducida a cenizas y escombros. La noticia de la caída de Alejandría se extendió como la pólvora por el Mediterráneo oriental. En respuesta a estas noticias, la considerable población judía de la isla de Chipre también estalló en una sangrienta revuelta con resultados casi idénticos. Liderados por un hombre llamado Artemio, los judíos de Chipre quemaron por completo la capital provincial, Salamis, masacrando a su población griega. Simultáneamente, mientras Trajano seguía persiguiendo su sueño de conquista en el este, los fuegos de la rebelión se extendieron por la propia Judea, convirtiendo todo el flanco oriental del Imperio Romano en una zona de guerra. El imperio, con sus fuerzas esparcidas y comprometidas en Mesopotamia, donde ya se enfrentaban a rebeldes partos y judíos, se enfrentaba a una crisis de una magnitud imprevista. La reacción de Roma, aunque tardía, fue decisiva y brutal. Trajano, al comprender la gravedad de la situación que amenazaba con deshacer todas sus conquistas orientales, despachó a dos de sus comandantes más capaces y despiadados. Para las provincias de Egipto y Cirene, el epicentro de la furia de Lucuas, envió a su prefecto del pretorio, Quinto Marcio Turbo. Turbo fue puesto al frente de varias legiones y una gran flota con una única y clara tarea: sofocar la revuelta judía a cualquier precio. La tarea resultó ser monumental.
La resistencia fue tan feroz y el odio tan profundo que a Turbo le costó nada menos que 2 largos y sangrientos años de combates encarnizados para pacificar finalmente Egipto y Cirene. Batalla tras batalla, asedio tras asedio, las fuerzas romanas tuvieron que reconquistar el terreno palmo a palmo, dejando un rastro de devastación a su paso. Finalmente, acorralado y derrotado, Lucuas logró escapar de la red de Turbo con sus seguidores restantes y huyó a Judea, el corazón simbólico de la rebelión. Mientras tanto, en Mesopotamia, donde la revuelta judía amenazaba las líneas de suministro del ejército de Trajano, el mando fue entregado a un hombre cuya reputación le precedía, Lucio Quieto. Lucio no era un romano de cuna, sino un príncipe de los Mori, una tribu del norte de África que se había ganado el favor del emperador a través de su brillantez militar y su crueldad sin límites. Tenía fama de ser arrogante y sádico, un hombre que disfrutaba de la guerra y la dominación. Su campaña en Mesopotamia confirmó esta reputación de la manera más terrible. En lugar de simplemente derrotar a los rebeldes, Lucio Quieto se embarcó en una campaña de lo que hoy llamaríamos limpieza étnica. Su objetivo era eliminar la presencia judía de la región para siempre. Prácticamente todos los judíos de Mesopotamia fueron destruidos o expulsados de sus hogares, en una campaña de terror sistemático que silenció la rebelión en la provincia de forma definitiva y espantosa. Para el otoño del año 117 después de Cristo, con sus respectivas misiones cumplidas, los ejércitos de los dos generales más temidos de Roma, Turbo y Lucio, convergieron en el último bastión de la revuelta, Judea. La provincia se había convertido en el punto focal del levantamiento, ahora bajo el liderazgo conjunto de Lucuas, el rey caído de Cirene, y dos líderes locales llamados Julián y Papos. El enfrentamiento final estaba a punto de comenzar. Los comandantes romanos, unidos en su propósito, marcharon hacia la ciudad de Lida, donde los líderes rebeldes habían concentrado sus fuerzas para una última y desesperada defensa. Los romanos, expertos en el arte del asedio, rodearon la ciudad y comenzaron a estrangularla lentamente. Forzaron a los rebeldes judíos y a la población civil a soportar un gran sufrimiento, cortando el suministro de agua y alimentos y bombardeando las murallas sin cesar. Cuando Lida finalmente cayó tras un brutal asalto, la venganza romana fue absoluta. Todos sus defensores fueron asesinados sin excepción. En una muestra de poder destinada a aterrorizar a cualquiera que pensara en futuras rebeliones, muchos de los rebeldes capturados fueron crucificados fuera de las murallas de la ciudad, sus cuerpos dejados para pudrirse bajo el sol de Judea como una advertencia macabra. Mientras la rebelión en Judea llegaba a su sangriento final en Lida, el destino de la insurrección en Chipre se desvanece en la niebla de la historia. No queda ningún registro que detalle cómo fue extinguida. No sabemos si fue Turbo, después de su campaña en Egipto, o alguna otra fuerza romana la que se encargó de aplastar a Artemio y sus seguidores. Este silencio es, en sí mismo, un testimonio de cuán fragmentarias son nuestras fuentes, un capítulo entero de una guerra masiva simplemente perdido en el tiempo. Lo que no se perdió, sin embargo, fue la memoria de la devastación. La cantidad de destrucción causada por la guerra de Quitos fue, en una palabra, titánica. Las cifras de bajas citadas por Dion Casio, aunque quizás infladas, son asombrosas y dan una idea de la escala del cataclismo. Según él, unos 220.000 griegos y romanos fueron brutalmente asesinados en Egipto y Cirene por los judíos. En la isla de Chipre, la cifra fue aún mayor, 240.000 muertos. Cerca de 500.000 de vidas perdidas, no en una guerra contra un enemigo externo, sino en una implosión de violencia comunal. Papiros encontrados por arqueólogos en las arenas de Egipto atestiguan la veracidad de estos enfrentamientos, describiendo la lucha sin cuartel entre bandas judías y griegas, y pintando un cuadro vívido del estado de miedo constante en el que vivía la gente común de la provincia, atrapada en el fuego cruzado del odio. En cuanto a las bajas judías, estas debieron ser igualmente catastróficas, si no mayores, especialmente tras la intervención de hombres como Lucio Quieto y Marcio Turbo. Sin embargo, Dion Casio, en un reflejo de la perspectiva romana, no se molestó en registrarlas. Para él, y para Roma, las vidas de los rebeldes no merecían ser contadas. No obstante, el historiador nos deja un último y escalofriante detalle que revela la profundidad del odio que la guerra engendró. Nos cuenta que la amargura del pueblo de Chipre hacia los judíos era tal que, una vez sofocada la revuelta, se aprobó una ley que prohibía a cualquier persona de ascendencia o fe judía poner un pie en la isla, bajo pena de muerte inmediata.
Si un judío naufragaba y llegaba a sus costas por accidente, sería ejecutado en el acto. Chipre, una vez hogar de una próspera comunidad judía, se había convertido en una tumba para ellos, un monumento al odio eterno. Así terminó la guerra de Quitos, no con un tratado de paz, sino con la aniquilación y la segregación. Dejó ciudades en ruinas, provincias despobladas y un legado de amargura que envenenaría las relaciones entre judíos, griegos y romanos durante generaciones. La guerra olvidada responde a su propia pregunta. Fue relegada a las sombras no porque fuera insignificante, sino porque su historia era demasiado terrible de contemplar, un espejo que reflejaba la capacidad humana para la destrucción mutua, una lección que ni los vencedores ni los vencidos estaban ansiosos por recordar. La destrucción del templo había plantado la semilla de la amargura, y esa semilla había florecido en un bosque de odio que consumió a casi todos los que tocó, dejando tras de sí solo silencio, cenizas y una pregunta inquietante sobre cuántas otras tragedias de esta magnitud yacen enterradas bajo las arenas del tiempo. El eco de Elda y la ley de Chipre resuenan a través de los siglos como el verdadero epitafio de la guerra de Quitos. La represión romana no fue simplemente una victoria militar. Fue una reestructuración demográfica y psicológica del Mediterráneo oriental. Lucio Quieto, el príncipe mauritano, había borrado eficazmente la presencia judía de Mesopotamia, una comunidad que había existido allí desde el exilio babilónico. Sus métodos, descritos como sádicos, no fueron una aberración, sino una herramienta de la política imperial romana cuando se enfrentaba a lo que consideraba una amenaza existencial. La Pax Romana, tan a menudo idealizada, se mantenía no solo con acueductos y leyes, sino con una espada dispuesta a cometer genocidios cuando se la provocaba. Quinto Marcio Turbo, el profesional, había necesitado 2 años enteros para apagar los fuegos en Egipto y Cirene, una indicación de la tenacidad y la desesperación de los rebeldes. Su campaña, aunque menos documentada en sus detalles más sangrientos que la de Quieto, debió ser una larga serie de masacres y contrainsurgencia brutal. Los papiros egipcios hablan por los que no tienen voz en las crónicas de Dion Casio. Hablan del miedo de los campesinos, de la interrupción del comercio, de la vida cotidiana destrozada por bandas armadas y legiones vengativas. La figura de Lucuas, el autoproclamado rey, se desvanece después de la caída de Lida. Su destino, como el de tantos otros, no está registrado. Fue uno de los crucificados fuera de las murallas, un final humillante para un hombre con ambiciones mesiánicas. ¿O murió en el asalto final, luchando entre sus seguidores? Su historia sirve como un arquetipo de líder rebelde que desata fuerzas que no puede controlar. Él encendió la chispa en Cirene, pero el incendio forestal que siguió fue alimentado por siglos de resentimiento acumulado que trascendían a un solo hombre. Su liderazgo, aunque inicialmente exitoso en su capacidad para movilizar a las masas descontentas, carecía de la organización y la estrategia a largo plazo para enfrentarse al poderío sistemático de Roma. La rebelión fue una expresión de pura rabia, no una campaña militar coordinada, y por eso, a pesar de su éxito inicial y su destructividad masiva, estaba condenada al fracaso desde el principio. La espontaneidad que fue su fuerza inicial se convirtió en su debilidad fatal. Sin un mando unificado, las diferentes facciones en Cirene, Egipto, Chipre y Mesopotamia actuaron por su cuenta, logrando victorias locales espectaculares pero siendo incapaces de presentar un frente unido contra la respuesta romana. El conflicto también revela las profundas fisuras no solo entre romanos y judíos, sino dentro de las propias provincias. La violencia más visceral fue a menudo entre judíos y griegos, vecinos que compartían las mismas ciudades pero que vivían en mundos diferentes, separados por la religión, la cultura y el estatus socioeconómico. Los romanos, en muchos sentidos, eran simplemente el poder imperial que se cernía sobre estas tensiones locales, y su presencia a veces las exacerbaba y otras las mantenía a raya. Cuando el control romano flaqueó debido a la guerra parta, estas tensiones latentes explotaron con una fuerza inimaginable. La destrucción de templos helenísticos y de la tumba de Pompeyo no fueron actos de vandalismo sin sentido. Fueron ataques simbólicos deliberados contra la identidad cultural y política de sus enemigos. Eran un intento de borrar no solo a las personas, sino también su historia y su legado. La guerra de Quitos, por lo tanto, no puede ser vista simplemente como la segunda de las 3 grandes guerras judeo-romanas. Fue un fenómeno distinto. La primera y la tercera guerra fueron revueltas centradas en Judea, con el objetivo claro de establecer un Estado judío independiente libre del control romano. La guerra de Quitos fue algo más anárquico y extendido.
una conflagración de la diáspora que se extendió por múltiples provincias y que a menudo tomó la forma de una guerra civil étnica en lugar de una rebelión directa contra el poder central de Roma. Su olvido histórico puede explicarse en parte por esto. No tuvo un escenario central único como el asedio de Jerusalén o la fortaleza de Masada. No produjo un líder carismático y duradero en la memoria histórica como Bar Kokhba. Su legado no fue uno de heroísmo trágico, sino de masacre mutua. Es una historia incómoda para todas las narrativas nacionalistas. No encaja en la historia del martirio judío ni en la historia del glorioso triunfo romano. Es una historia de fealdad humana en su forma más cruda, una en la que las líneas entre víctima y verdugo se difuminan hasta desaparecer. La ley de Chipre que prohibía la entrada a los judíos es quizás el legado más duradero y escalofriante. Demuestra cómo la violencia puede remodelar permanentemente una sociedad, inscribiendo el odio en la propia ley. La isla, que había sido un centro de la vida judía en la diáspora, se volvió herméticamente cerrada. Esta prohibición es un testimonio de la profundidad del trauma sufrido por la población griega de la isla, un trauma tan profundo que la única solución que pudieron concebir fue la exclusión total y perpetua. Este acto final de segregación pone de relieve la conclusión de la guerra. No hubo reconciliación ni perdón ni un nuevo comienzo. Solo hubo una división más profunda, un odio más arraigado y la creación de fronteras físicas y psicológicas que tardarían siglos en desvanecerse, si es que alguna vez lo hicieron. Al final, la historia de la Guerra de Quitos es una advertencia. Es un recordatorio de que las fuentes históricas son a menudo fragmentarias y que la historia la escriben los vencedores, o en este caso, aquellos cuyas crónicas sobrevivieron al paso del tiempo. Dion Casio registró las atrocidades judías y las bajas romanas, pero silenció el sufrimiento del otro lado. El resultado es una imagen incompleta, un eco de una tragedia que probablemente fue aún más terrible y compleja de lo que podemos reconstruir. La guerra que lleva el nombre de Lucio Quieto, Quitos, es una corrupción de su nombre se recuerda, si acaso, por el hombre que la aplastó, no por los cientos de miles que murieron en ella. Y en ese hecho reside la lección final. La memoria histórica es frágil, selectiva y a menudo sirve a los intereses del poder, dejando que las historias más oscuras y complejas se desvanezcan en un silencio casi total, esperando a que fragmentos de papiro o inscripciones en piedra revelen un atisbo de su terrible verdad. La carnicería fue tan vasta que tal vez el olvido fue una forma de misericordia colectiva, un mecanismo de defensa contra un recuerdo demasiado doloroso para ser soportado.